Hola, amantes de las fragancias. Hoy te traigo una reseña muy especial de un perfume que ha llamado muchísimo mi atención, Saraf Blend Himalaya, una joya reciente en el mercado que seguramente no querrás perderte. Pero antes de sumergirnos en esta increíble fragancia, te invito a formar parte de esta comunidad apasionada por el mundo de los perfumes. Si disfrutas de reseñas profundas y honestas sobre las mejores fragancias del mercado, asegúrate de suscribirte al canal. Al activar la campanita, estarás al tanto de todos nuestros próximos lanzamientos y no te perderás ningún detalle. Además, si este contenido te resulta útil o interesante, dale like a este vídeo para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas como tú que disfrutan de las fragancias. Vamos a comenzar. Saraf Blend Himalaya, una fragancia única para ambos sexos. Hoy vamos a hablar de Saraf Blend Himalaya, una fragancia que pertenece a la familia olfativa aromática especiada y que es ideal tanto para hombres como para mujeres. Lanzada en 2023, es una de esas fragancias modernas que combina ingredientes de alta calidad con un toque de innovación. Esto la convierte en una opción perfecta para quienes buscan un aroma único y distintivo. Notas olfativas, una composición irresistible. Las notas de esta fragancia están compuestas por una selección excepcional de ingredientes. Las notas de salida incluyen dátiles, nuez moscada y azafrán, una combinación exótica que aporta una primera impresión cálida y especiada, con un toque de dulzor. Luego, en las notas de corazón, encontramos vainilla, praliné y nardos, un bouquet cremoso y floral que añade una riqueza y profundidad inesperadas. Finalmente, en las notas de fondo, la fragancia revela haba tonka, amberwood, benjuí y almizcle, creando una base amaderada y resinosa que proporciona una gran longevidad y un aroma que se mantiene durante horas. Una marca nueva con gran potencial. Lo más interesante de Saraf Blend Himalaya es que proviene de una marca que, hasta hace poco, no era muy conocida. Sin embargo, ha empezado a ganar reconocimiento gracias a la calidad de sus productos y su capacidad para competir con marcas más establecidas. La presentación de esta fragancia está muy cuidada. El frasco, con el nombre Saraf Blend grabado en la parte posterior, tiene un diseño elegante que resalta en cualquier colección. Además, se trata de un extracto de perfume de 100 ml, lo que significa que la concentración de aceites esenciales es superior a la de uno de parfum convencional, garantizando una mayor duración y proyección. Detalles que marcan la diferencia. Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue el cuidado en los detalles del empaque y la botella. El diseño no solo es visualmente atractivo, sino también funcional. La tapa de metal, por ejemplo, encaja de manera firme y segura, lo que asegura que el perfume se mantenga fresco durante más tiempo. La apertura del empaque es también un detalle que destaca, ya que hace que la experiencia de desempaquetar el perfume sea memorable. Comparación con Camra Latafa. Ahora bien, Saraf Blend Himalaya inevitablemente invita a compararla con Camra Latafa, una de las fragancias más populares de la misma familia olfativa. Ambas comparten similitudes notables, pero también diferencias clave. Camra Latafa tiene un perfil más cremoso y denso, con un dulzor que recuerda al dulce de leche. Es una fragancia más pesada, ideal para los amantes de los perfumes intensos. Por otro lado, Saraf Blend Himalaya ofrece un dulzor más ligero y afrutado, con mayor presencia de notas especiadas y alcohólicas. La canela y los frutos secos en Saraf Blend Himalaya son más prominentes, lo que la convierte en una opción más especiada y menos empalagosa que Camra. En cuanto a su rendimiento, al ser un extracto de perfume, Saraf Blend Himalaya tiene una duración excelente, de entre 15 a 18 horas. Si has probado Camra Latafa, su duración es similar, pero Camra tiende a proyectar más intensamente, mientras que Saraf Blend se mantiene más cerca de la piel después de las primeras horas. Consejos para sacar el máximo provecho de Saraf Blend Himalaya. Una recomendación clave es utilizar Saraf Blend Himalaya en climas frescos o en la noche, ya que su carácter especiado y cálido se adapta perfectamente a ambientes fríos. Es ideal para ocasiones especiales, como citas o eventos elegantes. Pero lo más interesante es que, gracias a su precio accesible, también puedes usarla a diario si te encuentras en un clima frío o templado, algo que no es tan viable con perfumes más caros como Angel Sare de Kilian. Para quienes buscan maximizar la longevidad de esta fragancia, te recomiendo aplicar el perfume en las áreas de pulso, como el cuello, muñecas y detrás de las orejas. Además, puedes extender su duración aplicándolo sobre ropa o bufandas, ya que los tejidos tienden a retener las notas más tiempo. Saraf Blend Himalaya, calidad a precio asequible. Uno de los puntos más fuertes de Saraf Blend Himalaya es su excelente relación calidad-precio. Aunque es comparable en aroma y rendimiento a fragancias más costosas, como Camra Latafa o incluso Angel Sare, el precio de Saraf Blend Himalaya es significativamente más accesible. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan una fragancia sofisticada sin gastar una fortuna.
Si aún no tienes Camra Latafa, te recomiendo probar Saraf Blend Himalaya primero, ya que ambas fragancias son muy similares, pero con una ventaja en el precio para la segunda. Sin duda, será una excelente adición a tu colección. En esta ocasión me siento muy contento porque vamos a hablar de una fragancia que, en pocas palabras, podría decir que es mi favorita dentro de la perfumería árabe. Muchos de estos perfumes son considerados dupes, pero este es especial. Camra de Latafa Perfumes es una fragancia de la familia olfativa aromática especiada para hombres y mujeres. Esta fragancia es nueva y se lanzó en 2022. Las notas de salida son canela, nuez moscada y bergamota. Las notas de corazón son dátiles, praliné, nardos y maonial. Las notas de fondo son vainilla, haba tanque, amberwood, mirra, benjuí y aquigalabod. Desde el primer momento, lo que más me sorprendió fue su presentación. Viene en una caja resistente y tiene un pequeño soporte que la hace lucir espectacular si tienes un lugar especial para exhibir tus fragancias. La caja protege bien el perfume, y la botella en sí es muy bonita. Cuando veía fotos y vídeos, pensaba que la botella no era tan atractiva, pero en persona, con su vidrio pesado y su tapa de plástico de alta calidad, me parece excelente. Es una fragancia de 100 mililitros, y si no me equivoco, es uno de parfum. Inicialmente, muchos la recomendaban como un dupe de Ángel Sare, una de mis fragancias favoritas. Aunque las botellas no son idénticas, hay una clara inspiración en el color y la forma. Sin embargo, la gran diferencia radica en el precio. Cuando dijeron que Camra era un dupe de Ángel Sare, pensé que sería una excelente opción por el ahorro. Sin embargo, Camra no es una copia exacta. Entiendo por qué algunos las comparan, ya que ambas tienen un estilo similar, pero definitivamente son fragancias distintas. Al atomizarla, se percibe un aroma dulce, con notas frutales secas como ciruelas y dátiles muy marcados y dulces. Lo que me gusta es que todo está envuelto en un toque ligeramente licoroso y caramelizado, con una fuerte presencia de canela. Si no te gustan las fragancias dulces, aléjate de esta, ya que es muy dulce. En la salida, noto un tono como de cera de vela, muy marcado, combinado con esos dátiles y frutos secos, acompañados de especias picantes y un toque licoroso que complementa el dulzor. Es un perfume muy amaderado y delicioso. Aunque se parece a Ángel Sare, Camra es más dulce y con más notas de cera y frutos secos, mientras que Ángel Sare tiende más hacia lo licoroso. No es una copia directa de Ángel Sare, tiene su propio ADN. Es una fragancia completamente unisex, aunque algunos hombres pueden encontrarla demasiado dulce y algunas mujeres pueden percibirla como masculina debido a sus notas amaderadas y especiadas. En cuanto a su desempeño, tiene una duración y proyección buenas. Dura alrededor de 8 a 9 horas, proyectando bien las primeras horas. No la recomendaría para uso diario. Es perfecta para salidas nocturnas, citas y fiestas, donde puede destacar y no parecer común. Es una fragancia dulce, licorosa, con muchos frutos secos y dátiles, con un toque especiado y amaderado. Por su precio, es una excelente opción. Si te gusta lo dulce, esta es para ti. Es increíble para regalar, ya que es un olor dulce fácil de gustar, huele a un bizcocho con canela. Proyecta mucho. Un perfume que me ha sorprendido para bien, con una canela dulce y avainillada. En la salida se siente una canela muy potente, pero en el secado, es mucho más dulce. Una delicia, eso sí, deben gustarte los perfumes fuertes. Dura todo el día y proyecta bastante bien. Para mí, Camra de Latafa se parece más a una mezcla entre Cheref Blend de Himalaya y el perfume Emporio Armani Stronger With You Intensely. Sus perfumes son conocidos por su alta calidad y sus precios accesibles, lo que los convierte en una opción popular tanto en el mundo árabe como a nivel internacional. Camra Kawa, sí. Un perfume en tendencia. Hoy vamos a hablar de un perfume que está causando sensación, Camra Agua de Latafa Perfumes. Este perfume pertenece a la familia olfativa unisex, es decir, está diseñado para ser disfrutado tanto por hombres como por mujeres. Camra Agua se lanzó en 2023, y desde entonces, ha capturado la atención de los amantes de las fragancias por sus notas distintivas y su sofisticación. Notas olfativas de Camra Kawa. Vamos a desglosar las notas de este perfume para que puedas imaginar su complejidad y riqueza. Notas de salida: canela, cardamomo y jengibre. Estas notas proporcionan una apertura especiada y ligeramente picante, que despierta los sentidos desde el primer momento. Notas de corazón: praliné, frutas confitadas y flores blancas. Estas notas intermedias añaden un toque dulce y floral, equilibrando perfectamente las especias iniciales. Notas de fondo: vainilla,
café, haba tonka, benjuí y almizcle. Aquí es donde la fragancia se vuelve realmente interesante, con una base cálida y reconfortante que perdura en la piel. Primera impresión y comparaciones. Cuando supe del lanzamiento de Cambra Agua, me emocioné mucho. Aunque los nombres pueden ser complicados, esta fragancia me intrigó porque Cambra, el perfume clásico de la Tafa, es uno de mis favoritos en la categoría de perfumes árabes económicos. Sin embargo, no lo recomendaría a ciegas, es perfecto solo si te gustan los perfumes muy dulces. Muchos compran Cambra Agua con Angels Share de Kilian. Aunque las botellas y el color del líquido pueden sugerir similitudes, en realidad son fragancias distintas. Cambra Agua tiene su propia identidad y, aunque puede haber cierta inspiración, no es una copia. Por el precio, es una opción excelente que ofrece una fragancia superdulce, ideal para los amantes de lo gourmand especiado. Detalles del lanzamiento de Cambra Agua. La presentación de Cambra Agua es similar a la del Cambra clásico, pero con algunas diferencias clave. La caja es de color café en lugar de negro, y la fragancia viene bien protegida en una base que parece de cuero, aunque es de cartón. La botella tiene un líquido más opaco y menos naranja, con una tintura entre café y negro que le da un aspecto más oscuro y misterioso. La tapa embona mejor y el atomizador es un poco más grande, lo que mejora la experiencia de aplicación. El aroma de Cambra Agua. Según la página oficial de la Tafa, las notas de salida son jengibre, canela y cardamomo, las notas de corazón son praliné, frutos azucarados y flores blancas, y las notas de fondo son café, tonka, almizcle, benzoína y vainilla. Todo esto crea un perfume gourmand, dulce y especiado. La fragancia abre con un café cremoso, no tostado, que se mezcla bien con los demás ingredientes. También noto una parte de anís muy marcada y un aroma que me recuerda a una bolsa de galletas surtidas de mantequilla. Básicamente, es el ADN del Cambra tradicional con anís, café y un toque de galletas de mantequilla. Recomendaciones y desempeño. Es una fragancia deliciosa que evoluciona con el tiempo, acercándose más al Cambra clásico, pero con su propio carácter. Si ya tienes el Cambra, puede resultar redundante tener ambos. Te recomendaría terminar el primero y luego ir por este. Es un perfume ideal para los amantes de lo gourmand, pero si no te gustan los perfumes dulces, prueba primero una muestra. En cuanto a su desempeño, Cambra Agua dura más de 8 horas, lo que lo hace perfecto para salidas nocturnas o climas fríos, aunque no es tan versátil para el día a día. Proyecta un aroma dulce, cálido y gourmand que deja una impresión duradera. Si te preguntas a qué perfume se asemeja, Cambra Agua se parece mucho a Uomo de Salvatore Ferragamo, otra fragancia dulce y especiada que ha ganado popularidad por su perfil gourmand. Exploración de la tienda Totis 40. Te animo a explorar nuestra tienda de perfumes Totis 40 en línea, donde encontrarás una selección excepcional de fragancias. Encuentra el aroma perfecto para complementar tu estilo único y aprovecha nuestras exclusivas ofertas y cupones. Garantizamos una experiencia excepcional con atención al cliente de primera y envíos rápidos. Visita nuestra tienda hoy mismo para encontrar tu fragancia ideal, dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Y eso es todo sobre Cambra Agua de la Tafa Perfumes. ¿Qué te ha parecido? ¿Te animarías a probarlo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la siguiente reseña, amantes de los perfumes.